Un cordial saludo a todos los docentes y directivos docentes. Me presento, mi nombre es Giselle Caballero Huertas, soy licenciada en Educación Preescolar, especialista en Gerencia de Proyectos. Hoy vamos a hablar acerca del arte de educar en adultos desde la andragogía y sus técnicas prácticas de enseñanza. Vamos a hablar acerca, una vez más, del arte de educar en adultos desde la andragogía y sus técnicas prácticas de enseñanza, en el cual vamos a hablar en términos generales de qué es la andragogía. Vamos a hablar también de esos máximos exponentes o representantes quienes dieron su voz acerca de este tema. Vamos a hablar acerca de esas similitudes entre educación, pedagogía y andragogía. ¿Qué hay en común entre estos tres temas? Partimos de unos principios. ¿Cuáles son esas semejanzas entre educación, pedagogía y andragogía? Pero a la vez vamos a ver cuáles son esas diferencias entre pedagogía y andragogía. Y vamos a tener también unos casos en el cual vamos de pronto a analizarlos un poco a ver qué pasa en este tipo o en este aspecto de lo que queremos desarrollar. Una vez más, bienvenidos y damos como ese objetivo para este tema de brindar estrategias lúdico-pedagógicas que sean significativas, pero a la vez que sean innovadoras, tanto para los facilitadores, en este caso los docentes, como para los participantes o los estudiantes, y promover esas habilidades y competencias en los adultos. Listo. Ahora vamos a prestar atención a una situación. Vamos a ver un video en el cual nos van a mostrar una situación. Tenemos un profesor muy particular en el cual él da o tiene como estrategias el ser un par con sus compañeros, en este caso sus estudiantes. Vamos a visualizarla y vamos a analizar un poco este cuadro. ¿Qué es eso? Una manzana. ¿Qué parte? ¿De qué habla? ¿Cuánto hay? La mitad. ¡Qué bien! Discúlpenme por mi acento. ¿Cuánto tiene? Falta un 25%. ¿Qué? Falta un 20%. Ah, no. Correcto, le falta un 25%. ¿Será cierto que los inteligentes son mejores amantes? ¿Y cuántos tienes? Solo el centro. Me debes el 100%. Así que te veré en los tribunales. Abran por favor sus libros, capítulo 2, página 26. Multiplicación de fracciones y porcentajes. 25%, 50%, 75% y 100%. Tiene que ser gente aquí multiplicante. ¿Tú tienes uno? Bien, tendrás que quedarte allá atrás hasta que consiga otra silla. Siéntate aquí. ¿De acuerdo? Por favor, todos lean el
primer párrafo por unos segundos. No tengo. Tienes que venir a clases preparado. Trabajo lo hago con esto. ¿Sabes las tablas de multiplicar? La del 1, 2 y del 3. El hombre negro. He oído de ti. Si tú eres el hombre negro, yo también soy el hombre negro. ¿Sabes lo que puedo hacer? Voy a multiplicar por 9. 9 por 3, 1, 2, 3, ¿cuánto da? 27. 6 por 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuánto da? 54. Sí. Está difícil. 8 por 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. ¿Cuánto da? 72. Quiero ver contigo, espera un minuto. De tarea resuelvan los problemas del 1 al 20, página 26. ¿Me da mi revista, profesor Escalante? No vuelvas a traerla, ¿de acuerdo? ¿Sabes qué es, No te emociones. Dame un 6 igual que los otros profes. Voy a leer mis historietas y a ver los hoyos del techo. Me vale. Primero tienes que aprender a mover. Yo no haría eso si fuera tú. Pierdes un dedo, ¿cómo contarás hasta ti? Ya hemos visto gatos como tú antes. Puedes salir herido. No te trucha. Bueno, una vez visto este video, ¿qué podemos apreciar? ¿Qué podemos ver en este video? Uno, la actitud con la que está el docente, o en este caso el facilitador, cómo él está con buena disposición, te pone al mismo nivel de sus estudiantes para dar inicio a su clase. Que vemos que es una clase de pronto un poco compleja, que es de matemáticas, en el cual nos están hablando de porcentajes y cómo él trata de llegarle a ellos, uno con su lenguaje, ese tono de voz que en parte los reta a ellos seguir estudiando, a motivarse hacia el estudio de las matemáticas. Lo otro, por medio de ejercicios muy prácticos, muy cotidianos, cómo se acerca también las matemáticas a la vida de los estudiantes y cómo desde lo práctico con los materiales que tenemos en el medio, en este caso, utilizando sus dedos para el manejo de las tablas, lo otro con una manzana en el cual ve la parte para que sus estudiantes la puedan ver y puedan también sacar ese porcentaje y cuánto hay, o que ellos hagan como un cálculo a ver cuánto puede haber. Si hay un 75, si hay un 0%, si no hay nada, si hay mucho, si hay poco, pero la idea es que ellos también participen, así sea que den una respuesta errada o una respuesta correcta, pero que no tengan miedo a participar. Y así poco a poco se van involucrando y van mostrando cierto interés hacia esta área. Tenemos también que ver que en el contexto donde se encuentra este docente es un contexto un poco pesado. Vemos que se ve una serie de conflictos por parte de, sean pandillas, sean conflictos también económicos. ¿Cómo puede también influenciar ese proceso de enseñanza-aprendizaje tanto para el docente como para sus estudiantes? Bueno, vamos a continuar. Entonces, algo que tocamos en ese video fue cómo el docente llegó
o se pudo articular a esa aula. No es de que los estudiantes conozcan y se adapten a ese proceso, sino que sea el docente quien llegue y él se pueda adaptar a este contexto. Algo muy particular pasa también con la andragogía. Pero entonces, ¿qué podemos decir en primera instancia con la andragogía? Es una disciplina que se ocupa de la educación y del aprendizaje, ese proceso de enseñanza-aprendizaje con los adultos. Vemos también de que en este caso, al hablar de adulto, alcanza a abordar lo que son los adolescentes. Entonces podríamos decir que el proceso de andragogía se da tanto con jóvenes, jóvenes adolescentes y adultos. Si ya estaríamos hablando de un adulto ya mayor, ya estaríamos hablando de otro tipo de metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero hoy nos vamos a enfocar en lo que es la andragogía como tal. Vemos que los adultos cuentan con múltiples experiencias y elaboran ellos unos juicios personales. Recordemos que el ser humano está en constante evolución. Entonces, como estamos en esa constante evolución, él todos los días va aprendiendo, todos los días va asimilando una serie de conocimientos y mira cuáles son significativos para él y los apropia y los vuelve muy suyos, y otros simplemente se vuelve, es algo que pasó y no le da como tanta trascendencia. El adulto se va formando por un conocimiento empírico, lo que estábamos hablando, por esa experiencia que va él viviendo a diario. Estos conocimientos se van volviendo una base para esa formación personal. En algunos se vuelve ya parte de ese diario vivir para su trabajo, para sus rutinas. Muchos de nuestros padres o nuestros abuelos no accedieron a una educación. Entonces, se vieron obligados, el medio los obligó a aprender a sumar, a aprender a restar, a aprender a escribir, sin tener un conocimiento técnico acerca de estos temas. De pronto, una persona con los años quiere ingresar a estudiar, quiere ingresar al proceso de alfabetización, pero recordemos que él ya de manera empírica ha adquirido estos conocimientos. Entonces ahí, ¿cuál sería esa tarea de ese educador, de ese maestro? O en este caso, del facilitador. Claro, la tarea del educador o del facilitador es de conocer en primera instancia ese adulto o ese joven, conocer en cuál contexto él se desenvuelve para empezar a generar esas estrategias lúdico-pedagógicas. Y hablamos aquí de la lúdica, ¿por qué? Porque yo no puedo ser plano para ese conocimiento, para brindar esos temas a ese adulto. Si yo lo hago, ¿qué va a pasar? El adulto se va a aburrir y va a generar que el adulto deserte del área de la educación. Y lo que menos queremos es que él llegue a desertar. Entonces lo tenemos que motivar, como lo que estaba pasando en el video, que vemos que el docente de una u otra manera estaba motivando a sus estudiantes a que se enamoraran de las matemáticas, de una manera muy particular, pero lo estaba logrando. En este caso, con la andragogía, el docente o el facilitador tiene que enamorarlo por medio de esos conocimientos muy prácticos. Entonces, si la persona maneja una tienda o toda su vida ha manejado una tienda, bueno, vamos a enseñarle entonces y ponerle ejercicios prácticos desde esa tienda. Si la persona fue un agricultor o algo, bueno, vamos a enseñarle entonces desde el agro. Yo como docente, si no tengo idea de lo que es sembrar, de los sembrados, de los cultivos, pues yo tengo que investigar un poco acerca de ello para poder generar esas estrategias que sean innovadoras para esa persona o ese participante
y él pueda aprender de una manera más práctica, que él le llame la atención y no vea esos conocimientos tan alejados de la realidad, que muchas veces nosotros tendemos a imaginar que el docente es el que se las sabe todas y nosotros también estamos como en ese proceso, porque nosotros también aprendemos de todas esas experiencias que nos brindan nuestros estudiantes o en este caso los participantes. Debemos contemplar esa realidad en la que viven estos participantes o estos estudiantes en un vínculo en el cual se va a ver forjado a través de la enseñanza. Debemos tener claro también esa diversidad cultural, porque recordemos, no todos los contextos son iguales, no todas las personas son iguales, tenemos cosas que vienen inmersas de nuestra cultura, de nuestro lugar de nacimiento. Entonces, pueden que, ejemplo, yo no le puedo hablarle a las personas de pronto de la costa acerca de Transmilenio o lo que pasa en Bogotá, porque son contextos muy diferentes. Yo le puedo hablar a las personas de pronto de zonas donde se ve la ganadería, donde se ve la pesca, puedo hablar de estos temas y ellos me van a responder con total naturalidad. Si vienen y me preguntan, lo vamos a hacer como ejemplo, si vienen y me preguntan a mí de una característica de XY ganado, yo no voy a dar una respuesta porque no tengo ese conocimiento, no podría decir, para mí con todo respeto, una vaca es una vaca y no hay más. Simplemente ya esto, voy a adaptar estas estrategias o estos contextos, los adapto a las temáticas para que el estudiante, en este caso, nuestros participantes, puedan adaptarse, puedan aprender de una manera más lúdica y más divertida y que y sea más fácil para ellos, partiendo siempre de esas necesidades cotidianas en el cual el estudiante de pronto llega y recurre al aula porque ve que es quien le puede dar soluciones a muchas cosas. Entonces se van generando también ciertos intereses. No solamente podemos decir que la andragogía se ve en la alfabetización, porque también vemos andragogía cuando un adulto decide hacer un curso, por ejemplo, de Excel, un curso de gastronomía, un curso de bordado, de macramé. Entonces, ¿yo cómo le voy a enseñar a estos adultos a bordar, a coser, a cocinar? Podemos ver que la andragogía se ve en muchos aspectos, con la educación formal, no formal y la educación informal. ¿Qué podemos ver nosotros en esta diapositiva en este momento? Vemos un salón de clase con unos estudiantes ya o unos participantes, volvemos en este caso, porque con la andragogía estaríamos hablando de unos participantes. Entonces, vemos también aquí en estas imágenes una serie como de alternativas. Por ejemplo, yo cómo puedo enseñarles a ellos matemáticas de una manera fácil y divertida. Entonces voy a utilizar unas tapas, busco recursos que el mismo medio me puede dar o el mismo contexto. Sean unas tapas, sea un cartón, cartulina, foamy o con hojas, si estoy en una zona rural y puedo hacer esos conteos, puedo enseñarles a ellos con estos materiales que me brinda el medio. Puedo también trabajar lo que es lectoescritura, entonces haciendo unas fichas, buscando también material que me brinde el medio. En este caso tenemos en la imagen un dibujado, un palo, y está la palabra desde el momento del dibujo del objeto, de lo que representa simbólicamente el palo, pero también está escrito la palabra palo. Y por último vemos que la persona como tal
escribe la palabra palo. Entonces vemos también cómo él puede buscar también esas alternativas, como yo también como docente puedo buscar también diversas alternativas, no solamente quedarme con material impreso, sino también con materiales que me brinda el medio. Puedo hacer también una línea de tiempo donde parto desde lo vivido, desde la experiencia que tienen mis participantes. Recordemos que pueden llegar a personas de la tercera edad, pueden llegar personas de 30, 40 años, pueden llegar también, y ellos tienen mucho por contarnos y podemos establecer una línea de tiempo. Entonces, de tal tiempo a tal tiempo, cuéntenme ustedes qué vivieron, qué pasó allí, cómo, y cada uno va a dar su experiencia. Y entonces, juntamos la experiencia de ellos. Yo les puedo decir como maestra o como facilitadora, bueno, en este año le pasaron a ustedes este tipo de situaciones, pero a nivel nacional o a nivel universal pasaron estos otros aspectos y vamos empezando a fusionar lo que tiene el participante, lo que me brinda el docente y hago un solo conocimiento como tal. Algo, algo lo que nos quiere decir en la andragogía como a esa parte muy general, lo que nos quiere decir, lo que nos quiere brindar. Bueno, entonces yo creo que ya tenemos herramientas para decir entonces, ¿qué es andragogía? Recordemos, andragogía es esa ciencia en la cual me brinda esas características para el trabajo con los adultos. Es el trabajo con adultos, palabras más, palabras menos. Vamos a ver ya un video como tal en el cual nos dan como unas herramientas de lo que le pasó a un señor, nos lo muestran en una película. Los invito a ver esa película que se llama El Estudiante. La podemos descargar por internet, por YouTube, por Facebook, que podemos encontrarla. Nos deja múltiples enseñanzas, es una película muy bonita porque toma como tal la vida de un señor y el cómo decide ingresar a estudiar después de determinada edad. Es una película que nos va a dar muchas herramientas para nuestro trabajo con adultos. Vamos a prestar un poco de atención para poderla ver. La calidad de la educación que se imparte en el país ha sido motivo de debate en los últimos años, sobre todo a raíz de los resultados de pruebas estandarizadas como ELACE y CESID. Sin embargo, no menos importante es el debate sobre la pertinencia de esta educación, pertinencia tanto de los métodos como de los contenidos. Y es a esta reflexión a la que nos invita el análisis del cine mexicano El Estudiante. Veamos. Una persona de la tercera edad, jubilado, pretende llenar su vacío existencial haciendo realidad un sueño de juventud: ir a la universidad. Al comentar su pretensión en el seno familiar, obtiene reacciones diversas, desde la reacción de una de sus hijas que le dice que se va a ver ridículo, hasta la de otra que lo anima a hacerlo. Su esposa busca confortarlo diciéndole que el mejor título es que lo llamen señor con cariño, y ese título ya lo tiene. Sin embargo, ella también se mantiene incrédula ante su pretensión. Ya no ve con entusiasmo la idea. Para él la universidad es un recinto sagrado, lleno de lugares mágicos, como el escenario que visita antes de su ingreso. El caballero de la triste figura, acá entre nosotros. Oiga usted, ¿para cuándo? El próximo año. Por cierto, le han dicho que usted se parece al Quijote. En otra escena, nos daremos cuenta que la historia se desarrolla en la ciudad de Guanajuato, bella ciudad colonial del centro de México,
pero también una ciudad celosa de sus costumbres, tradiciones y reglas morales. A pesar de su determinación inicial, Chano se siente intimidado al asistir el primer día de clases. Con mucha timidez, pide permiso para sentarse en una silla desocupada y siente azoro al constatar que se encuentra en un medio exclusivamente juvenil, que contrasta con sus compañeros de lugar. Él es un amante de la música, pero al intentar interactuar sobre este tema con un joven compañero de clases, se da cuenta que las diferencias de lenguaje entre él y su interlocutor son abismales. Desde que acude a registrarse, se dan situaciones equívocas, ya que la chica que lo atiende lo confunde con el papá o el abuelo de un estudiante. Y cuando ingresa por primera vez al salón de clases, los ahí presentes piensan que es el maestro de la clase. Desde este momento constatamos que la idea social arraigada es que la formación educativa es una tarea temporal constreñida a nuestra primera juventud. Un siguiente estereotipo educativo lo encarna el joven profesor que inicia la clase, imponiendo su autoridad al decir que en esta clase no se tolerará llegar tarde. En una siguiente escena, castiga a todo el grupo al imponer un examen sorpresa al darse cuenta que uno de sus alumnos se ha dormido en clase. Saquen todos una pluma y un papel. Gracias a su amigo va a haber un examen sorpresa. No es buena idea quedarse dormido en mi clase. Ya, silencio. El estereotipo del profesor unisapiente, autoritario, que transmite el conocimiento a sus jóvenes alumnos, se reafirma más adelante cuando aconseja, entre comillas, a una de sus alumnas que aborte el hijo de ambos para evitar echar a perder su vida. Es la mejor solución. Si no vas a echar a perder tu futuro. Apenas tienes 20 años. El mismo maestro, ahora en su papel de director de teatro, rechaza la pretensión de Chano de participar en la obra que se prepara porque, según él, se vería mal. Al decidir maquinar a Chano de la experiencia teatral, está reafirmando la idea de que la universidad es solo para jóvenes y no un proceso que abarca todo el ciclo vital. Ello implica que nuestras instituciones educativas se encuentran enraizadas en un paradigma anterior, el cual la andragogía busca precisamente romper. Las escenas están enmarcadas en las vetustas instalaciones de la Universidad de Guanajuato, lo cual sirve para reafirmar el carácter tradicional de la enseñanza que ahí se imparte. Maestros de gis, pizarra y saliva. En ninguna escena se aprecia el uso de recursos didácticos adicionales, mucho menos de aquellos recursos multimedia que son propios de la sociedad del conocimiento. Conforme va transcurriendo la historia, se logra apreciar que la experiencia y conocimientos de Chano son esenciales para que sus compañeros de clase tengan una nueva perspectiva de las cosas y vayan transformando sus ideas iniciales, creando nuevos conceptos para resolver sus situaciones de vida. En este proceso entra en juego no solamente la experiencia personal y los conocimientos intelectuales, sino también los sentimientos y las emociones. De alguna manera, observamos aquí la teoría constructivista de la educación, que invita a que cada uno de nosotros seamos artífices de nuestro propio conocimiento, partiendo de nuestra experiencia, conocimientos previos e interacción social. A través de este enfoque, Chano, un hombre sin grado académico y sin conocimientos de las teorías educativas, pero con una gran experiencia vivencial, amor y respeto a sus semejantes, puede realizar lo que el maestro de la universidad no ha podido hacer. Existen 3 o 4 escenas paradigmáticas del proceso que acabamos de escribir. La escena donde Chano le entrega al chico de la guitarra 2 CDs, uno con la obra de Agustín Lara y otro con la de José Alfredo Jiménez. Las escenas es donde explica cómo deben ser las relaciones de pareja, y las escenas que vemos en la pantalla, en donde explica a los muchachos cómo entender la obra que van a representar y cómo desprenderse de su propio personaje. Eduardo, las grandes obras están llenas de sabiduría de vida, pero para encontrarla hay que hacerla nuestra, y para entenderla hay que compartirla, decirla, no solo leerla, explicarla.
no solo escribir. ¿Me entendiste? En estas escenas podemos apreciar de alguna manera la premisa del método socrático. El maestro no deposita información en el discípulo sobre un tema en particular, sino que es este último quien extrae de sí mismo el conocimiento que está oculto en su psique, por medio del análisis crítico generado por la oportuna conducción de un mediador. Asimismo, estas escenas recogen los conceptos antropológicos de Eugene Rosenthal. La educación de adultos no debe circunscribirse dentro de un aula, sino que el proceso antropológico tiene una relación directa con la vida. Estas escenas están claramente relacionadas con los 4 postulados de la andragogía que vemos en la pantalla. Si con el enfoque de la andragogía analizamos el desempeño del maestro de literatura, veremos que este difícilmente cubre los 7 elementos de este enfoque. En particular, el primero. El fracaso del docente se ve reflejado en la obra de teatro, la cual es el ámbito en donde los alumnos deben demostrar sus competencias genéricas y disciplinarias, comprendiendo y sintiendo como suyo el texto que van a recitar. Sin embargo, esto no estaba sucediendo hasta antes de la intervención de Chano. Por último, el mismo Chano se enfrenta a una situación inesperada y dolorosa, para la cual no está preparado: la muerte de su esposa. Después de un periodo de depresión en donde se siente culpable por no haber aceptado la solicitud de ella de pasar más tiempo juntos en vez de ir a la universidad, logra recuperarse con ayuda de la literatura y de los recuerdos de sus experiencias vivenciales con su esposa. En una escena, su nieta le pregunta: ¿es cierto que Abue ya no va a despertar? A lo que él contesta: ella ya despertó. Somos nosotros los que estamos soñando. Que expresa en otras palabras la tesis de la vida y sueño de Calderón de la Barca. Finalmente, encuentra una anotación de su esposa en el Quijote: estoy orgullosa de ti, nunca dejes tu camino, aunque los perros ladren. Llega así a la conclusión de que su esposa en esa, como en otras ocasiones, había terminado apoyándola. En la etapa final de su existencia, Chano demuestra tener las competencias genéricas suficientes para resolver el drama de su vida, ya que de acuerdo con Shakespeare, la vida es un escenario y nosotros meros actores. Otra variación de la tesis calderoniana. La propuesta constructivista se reafirma en la escena final del discurso de bienvenida, cuando la alumna, entre otras cosas, afirma: hay que hacer las cosas por sí mismo y vivirla con amor, con respeto y compasión. En la cinta permea la imagen del Quijote de la Mancha, el personaje que quiso ver las cosas no como son, sino como podrían ser si hacemos realidad nuestros ideales. Hasta la próxima. Bueno, ahora que vimos este video, creo que nos da un poco más de luz y más orientaciones a lo que es la andragogía como tal. Como les había mencionado, vemos una situación muy particular con el protagonista. El protagonista a todo lo que se ve enfrentado en el momento que él decide volver a estudiar. Cómo el contexto, la sociedad, cómo los llega a tildar. Y creo que no se sale de nuestra realidad, porque en muchas ocasiones cuando escuchamos personas que de pronto son allegadas o puede que sean familiares o vecinos o amigos donde dicen que quieren volver al aula o los invitamos a que vuelvan al aula y la respuesta de ellos es: qué pena, ¿qué van a decir los demás? Yo ya estoy muy viejo para eso. El estudio es para los jóvenes, para los chicos, para los niños. ¿Qué van a decir? Es de motivarlos, es de motivarlos. Si esta persona tiene este deseo, pues
Motivémosla a que ingrese al aula, motivémosla porque tiene esa necesidad y ese deseo de aprender, de querer ser alguien. Aprovechemos nosotros esas habilidades. ¿Cuáles son esas habilidades que tanto el facilitador como en este caso los participantes tienen? Y aprovechemos estos personajes, aprovechémoslo y tratemos también de involucrarlos en el aula. No dejarlos como un ente totalmente independiente o separado, así como se sintió el señor de la película, que se sentía aislado de no llegar al aula, de no poder de pronto mm, encajar con sus compañeros, encajar con sus maestros, porque sentía un poco de nervios, pero poco a poco él se fue adentrando, se fue ganando también esa confianza con sus compañeros, como ya estos jóvenes prestaban atención a los consejos que les daba este señor e invitándolos también a conocer un poco más de él. Lo podemos ver como en el momento cuando el señor le brinda a uno de los jóvenes unos CDs para que escuche su música y él pueda tener un conocimiento más a fondo de lo que es la música como tal, no solamente tener la música en el concepto que tenemos de ahora, sino cómo esta ha venido cambiando, se ha venido transformando y él pueda también tener sus propias muestras, sus propios diseños también. Entonces vemos que lo que este señor va generando en estos estudiantes, en sus compañeros, no solamente motiva desde la enseñanza, desde el ser un compañero, sino también cómo va motivando para la vida diaria, cómo va motivando también al docente, a pesar de que era un docente que manejaba una metodología algo tradicional con algo de conductismo, cómo también lo pone a reflexionar de que ciertos actos que él maneja no son los adecuados y cómo también lo invita a cambiar, a acercarse, a involucrarse en en la vida de este señor y así poder conocer un poco más y poder adaptar ciertas estrategias que él tenía, que él venía manejando, que de pronto sean para él o hayan sido muy fáciles de manejarlas en su contexto, en su práctica, pero al llegar este señor, una persona o una situación totalmente diferente, como también lo ve la obligación de tener que cambiar, de tener que ser de pronto un poco más innovador, partir desde esa experiencia para poderla fusionar en el aula y que todos estén motivados y no de pronto llegar como a esa desertación, que es lo que ningún docente en estos momentos quiere, que sus estudiantes deserten o dejen las aulas porque no le pareció algo innovador, algo divertido u otro contexto, sino simplemente nosotros ser ese mediador, no solamente que me vean como un profe o un maestro, sino también como un guía. Por eso la palabra que se le da aquí al docente es de un facilitador, quien va a hacer que facilite esos procesos de enseñanza, aprendizaje, quien me va a dar a conocer o a poderme ayudar a fusionar lo que yo he aprendido a lo largo de mi vida, mis experiencias, con lo nuevo, con el conocimiento que él me está enseñando, que él me está dando, me está brindando y yo poderlo poner en práctica. Bueno, ¿qué más podemos decir de esta situación? Muestran también entonces que al ver de pronto cómo este docente, cómo este estudiante va cambiando el chip o el modo de pensar de ese grupo,
se va haciendo visible y va contagiando a los demás. E incita también a los adultos también a que lleguen a las aulas. Es una película que nos deja muchas enseñanzas, no solamente en lo pedagógico, en lo personal, en lo cultural, que nos incita en realidad a verla y les recomiendo una vez más que la vean. ¿Qué quiere decir entonces? Volvemos otra vez a la pregunta del millón. Andragogía. Andragogía es, vamos a diseñar esos lineamientos o esas metodologías didácticas que sean adecuadas para esos procesos que deben ser apropiados en los procesos de enseñanza-aprendizaje en el adulto. ¿Cómo yo voy a adaptarme? Yo como docente me adapto a este adulto y cómo voy a generar unas nuevas estrategias que sean más lúdicas, que sean más dinámicas, que sean participativas, partiendo de esa experiencia. Podemos decir de pronto utilizando dinámicas que sean ágiles, puedo utilizar juegos para poder trabajar con ellos, pero entonces debemos tener mucho cuidado aquí y no de pronto pasarnos a esa delgada línea entre no olvidar que estamos trabajando con adultos, pero trabajando metodologías activas y no llegando a imaginarnos que como es un adulto que apenas llegó a un proceso de alfabetización, que llegó a conocer las vocales, las letras, que no tiene un conocimiento pleno como tal, y voy a adaptar las clases de un preescolar, de un primero de primaria, para los adultos. Son cosas totalmente diferentes porque con niños trabajamos o manejamos una metodología muy diferente, unas estrategias que pueden ser parecidas, sí, pero tienen otra finalidad. Entonces no podemos llegar al adulto a infantilizarlo o en algunos casos de pronto se puede llegar a ofender o a sentirse ridiculizado delante de sus compañeros porque lo están tratando de una manera diferente. No es. La idea es, vamos a tratarlos a todos por igual, pero entonces vamos a trabajar un tipo de pedagogía que sea más activa y no tanto que sea enfocada al tablero, al marcador o a la tiza, porque pues estaríamos tocando ya lo que es el tradicional, parte del tradicionalismo y ello llega a cansar y pues al cansar, ¿qué va a pasar? Va a desmotivar a nuestros participantes. Como vemos aquí en la gráfica, donde vemos un docente en el cual también se apoya de ese tablero para dar a conocer un tema a sus estudiantes, en este caso a chicos, ello creo que no lo debemos manejar ni con niños, ni con jóvenes, ni con adultos. Volvamos, busquemos estrategias innovadoras, partamos de esos intereses que tienen nuestros estudiantes o en este caso nuestros participantes para yo poder adentrarme y poderles introducir ciertos temas. Les había dicho desde un principio que tenemos unos representantes o unos máximos exponentes que nos habla de la andragogía. Como máximos exponentes tenemos a Lujowski, quien nos habla de la ciencia y de esa didáctica en adultos. Entonces, ¿cómo yo veo el proceso de andragogía como una ciencia, pero también yo qué tipo de herramientas lúdicas y didácticas voy a trabajar con mis estudiantes, en este caso con mis participantes? ¿Cuáles serían esas estrategias didácticas adecuadas para ellos? Entonces vemos que no se aleja mucho de la realidad, mucho de lo que nosotros estamos viendo del manejo del adulto y cómo permea todavía esas estrategias tanto para niños como para adultos y son totalmente válidas. Hablamos de Knowles. Knowles también es uno de esos máximos exponentes que nos dice que no solamente es una teoría la andragogía, sino también se debe generar una reflexión educativa en el campo de la enseñanza del aprendizaje.
tema que yo vaya a abordar con mis participantes, debo generar una reflexión constante en ellos, ya sea desde nuestra vida diaria, desde nuestras acciones, del cómo vivimos, cómo yo me comporto con los demás, con nuestra sociedad, sino también cómo es importante lo que yo estoy enseñando o el tema que está viendo, cómo lo debe introducir a esa vida, para qué me sirve, el por qué es útil aprender de ello, pero cuando ya el estudiante ha reflexionado, lo ha introducido, ¿qué va a pasar? Se genera un aprendizaje significativo, que es lo que nosotros como docentes, como maestros y directivos maestros buscamos siempre una reflexión, siempre que sea estos aprendizajes significativos para ellos, que cuando ellos, nuestros estudiantes sean adultos, sean profesionales o tomen la decisión que ellos realicen en su etapa adulta, ellos digan, en la escuela me enseñaron esto y yo vi estos temas de X y manera y fueron de manera importante para mí, para mi vida. Recordemos que la andragogía, algo importante aquí, es que viene desde mucho tiempo, viene desde la era presocrática. Podemos decir que entonces Platón fue ese pionero como tal de la andragogía porque en ese tiempo, ¿quiénes llegaban al aula? Los adultos y los jóvenes. ¿Y cómo los motivaba? Bueno, hablando acerca de temas que a estas personas les llamaba la atención, les causaba curiosidad. Por eso ellos decidían ir al aula como tal y aprender. Y esto ya se volvía un aprendizaje significativo. Y vemos que poco a poco, con el pasar de los tiempos, ha venido creciendo, ha venido evolucionando y estamos hablando de lo mismo, andragogía. Francisco Punina nos habla como ese constructor de conocimiento, de significados y transformador de culturas, de una cultura individual y colectiva. Entonces, lo que yo como maestro enseño, cómo lo van a tomar mis participantes y cómo ellos lo van a aplicar a su vida diaria. Claro, cuando ellos empiezan a hacer este conocimiento a su vida diaria, a llevarlo a la práctica, te va adentrando y va cambiando culturas y va cambiando, cambia una familia, cambia un barrio, un contexto, una sociedad. Entonces, ¿cómo yo puedo empezar a transformar, a ser ese transformador? Ernesto Yuturalbe nos habla de ese facilitador de procesos de aprendizajes y aquí ya nos empieza a hablar de ese aprendizaje significativo de manera conceptual, pero si lo vemos, el aprendizaje significativo se ha venido manejando desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿cómo le damos esa importancia a ese aprendizaje significativo en el aula? Y no solamente dejarlo en el aula, sino también en esa vida diaria. Que él, cuando tenga que hacer una suma para dar unas devueltas, una suma o una resta, y tenga que ser ágil, él diga, es que el profesor o mi facilitador me enseñó que era de esta manera, o hay otra manera de poder realizar mi operación matemática y puede que sea más rápida a la que yo estaba utilizando. Y ahí estamos generando esos cambios y esos aprendizajes significativos. Y que siempre, como nos dice Marrero, que sea un proceso, que sea un desarrollo integral. Y ese desarrollo integral lo vemos a lo largo de la educación, no solamente con niños, con jóvenes, con adultos. Vemos que el desarrollo integral es vital para la formación educativa en nuestros jóvenes. ¿Qué más podemos decir? Vemos entonces que estos representantes nos han dado grandes pautas, y no solamente pautas para la andragogía, sino también para la pedagogía como tal, para esos métodos de enseñanza-aprendizaje, vemos que ha marcado, que han sido importantes y significativos para nuestra formación. Bueno, entonces después de darles todos estos tips o estas cosas
supuestos aportes importantes que es de la andragogía, de cómo nosotros podemos aplicarla en el aula, les quiero dejar como el primer ejercicio aquí y lo vamos a utilizar con unas técnicas o unos tips de andragogía, en el cual lo podemos ver nosotros en la infografía, podemos ver un poquito más acerca de esos tips. Bueno, aquí ¿qué nos dice? Hay un estudio de caso. En este estudio de caso, una docente se encuentra con una situación muy particular, pero entonces, antes de, nos vamos a hacer en grupos de 4 estudiantes y vamos a leer el caso. Después de leer ese caso, lo vamos a compartir, lo vamos a debatir y después, cuando ya hayamos cada grupo llegado a una conclusión, entonces ese grupo original de 4 se van a ir desplazando y van a ir compartiendo con los otros grupos a las conclusiones que llegaron. Volvemos, esos tips que estoy dando son tips que se manejan en la andragogía, en esa formación para adultos. Entonces, cuando ya hayamos debatido el caso, ya lo hayamos compartido con los otros grupos de 4 estudiantes, después entre los 4 se hace un ensayo y se da una conclusión entre todos. ¿Listo? Bueno, les voy a compartir entonces este estudio. Nos dice, la facilitadora del Centro Educativo La Paz tiene a cargo un grupo de alfabetización de adultos. En este caso estaríamos hablando del grado 3º de básica primaria. Para la próxima sesión que tiene esta facilitadora, tiene planteada la clase de fracciones. Pero resulta que esta facilitadora, pues al ver de que es un grupo de alfabetización, ella no puede trabajarla de la misma manera como la ha venido trabajando con los niños. Entonces, no tiene idea de cómo realizar esta clase que sea de una manera lúdica, que sea significativa y que genere un gran impacto en sus participantes. Nos salen o nos surgen estas siguientes preguntas. ¿Qué debe tener presente la facilitadora para preparar el encuentro de esta sesión? ¿Qué tendrá que hacer ella? ¿Cuáles serían esas estrategias para que genere ese impacto en estos participantes, en estos adultos? ¿Cómo plantearías tú esa actividad? ¿Cómo la haríamos? ¿Utilizaríamos material del medio o material físico o trabajaríamos desde las TICs o simplemente que ruede esa imaginación y empezamos a generar estas actividades? ¿Qué tipo de materiales utilizaría para que la sesión tenga un aprendizaje significativo? Entonces, ¿yo cómo puedo de pronto, si tengo que adecuar el salón, porque resulta que me dio para enseñar fracciones, me surgió la idea de hacer la fiesta de la pizza. Entonces, ¿yo cómo voy de pronto a ambientar el salón, a hacer los requerimientos adecuados para empezar a enseñar fracciones? O de pronto, bueno, vamos a hacer un compartir. O, bueno, vamos a hacer entonces una receta. Nuestro salón de clase ya no va a ser por hoy salón de clase, sino va a ser una cocina y vamos a preparar XY cosa y vamos a tener en cuenta ciertas cantidades como lo pide aquí el recetario. Entonces nos va quedando, ahí les di como unas pequeñas pautas o unas pistas para poder desarrollar este ejercicio. Espero que sea de su agrado, que genere unas muy buenas estrategias entre todos. Vamos a ver qué pueden ustedes compartir con su grupo, con los resultados y le podemos ayudar a esta facilitadora que está preocupada porque no sabe cómo realizar esta clase. Bueno,
Entonces ya después ustedes se van a reunir y van a hablar acerca de, listo, por ahora continuamos nosotros hablando de lo que es educación, pedagogía y andragogía. Entonces ya tenemos claro lo que es el concepto de andragogía. Vamos ahora a dar así como unas pinceladas muy rápidas de qué es educación y qué es pedagogía. ¿Listo? Bueno, entonces por educación nosotros entendemos que es un proceso de una socialización por medio del cual las sociedades transmiten formalmente a sus nuevos miembros a través de instituciones docentes una serie de conocimientos, valores, lineamientos, procedimientos, directrices como normas e instrumentos de desempeño en los diferentes ámbitos de la vida del individuo. Vemos que el ser humano, gran parte, está estudiando, está en la institución educativa. Y cómo nosotros como docentes vemos también esa evolución y cómo nosotros podemos ayudar a esa construcción de esa evolución de ese estudiante, de ese ser. ¿Listo? Entonces, si nosotros vemos que podemos aportar en valores, que podemos aportar en principios, nosotros nos acercamos a ellos y les vamos dando estas directrices e incluso llamamos a los padres de familia también para que sean partícipes de este proceso. Vean también de que este proceso no solamente le compete a la escuela, sino también a los padres de familia. Entonces, se ve que sea un proceso, un crecimiento por parte de toda la comunidad educativa. Y en la educación reconocemos 3 tipos de educación, como la formal, la no formal y la informal, que ellos lo hablamos a principio de la presentación. Vamos entonces ahora a hablar de lo que entendemos por pedagogía. Por pedagogía ya nos dicen que es el arte y la ciencia de enseñar. Es ese arte de transmitir experiencias, conocimientos, valores, con los recursos que tenemos a nuestro alcance, como son la experiencia, que en este caso, en el caso de la andragogía, aquí nos la está también, nos la está compartiendo el participante, los materiales, la misma naturaleza o ese medio en el cual estamos inmersos, laboratorios, los avances tecnológicos, el uso de las herramientas de las TIC, el Internet, la escuela, el arte, el lenguaje hablado, escrito, la corporalidad, los símbolos y los aspectos implícitos en la proxémica. Vemos entonces aquí estas ya diferencias y cómo influye entonces la educación, la pedagogía en la andragogía, pero también la andragogía aporta o tiene sus tips para estos conceptos. Hablamos aquí de unos principios andragógicos que deben ser vitales en ese proceso de enseñanza-aprendizaje para nuestros participantes. Entonces, en esa participación debe haber una interacción constante con sus compañeros, en el cual se intercambian experiencias que ayuden a la mejor asimilación del conocimiento. Ellos lo vimos en el video de la película del estudiante, en donde cómo el Señor compartía, transmitía sus conocimientos a sus compañeros, pero también lo podemos ver en esos tips que les di ahora de hacer esos grupos de 4 estudiantes y van a compartir conocimientos para generar unas conclusiones. Bueno, también decimos que en la participación el estudiante, pues obvio, debe participar en esa toma de decisiones en conjunto con otros estudiantes, los participantes, y actúan en la ejecución de un trabajo o de una tarea asignada. Entonces, vemos cómo la participación se puede ver visible de manera muy notoria en nuestro ejercicio, donde se les mencionó
que íbamos a hacer grupos de 4 y ustedes van a compartir el caso y ustedes van a dar esas posibles ayudas o estrategias a esta maestra. Estamos aquí viendo ese principio básico de la andragogía, que es la participación. Pasamos a un segundo principio que nos habla de esa horizontalidad. La horizontalidad es donde el facilitador, pero a la vez el estudiante, tienen unas características que son similares, unas características de carácter cualitativo, donde nos habla de esa experiencia, donde el docente, tanto el docente, perdón, y el facilitador y el estudiante, o en este caso nuestro participante, son adultos. Entonces tienen algo en común y tienen mucha experiencia, tanto el uno como el otro, y se pueden aportar y las pueden compartir. Entonces no podemos ver al participante como una isla totalmente independiente y simplemente usted se va a limitar a realizar este tipo de tareas si no tenemos muchas cosas en común. Podemos ver también esa diferencia que se ponen en las características cuando son de un carácter cuantitativo. Entonces, que son diferentes al desarrollo de una conducta observable. Desde una óptica lo puede ver el participante. ¿Por qué? Porque él, debido a su contexto y a su vivencia, él ve las cosas de una manera totalmente diferente. Y el docente o el facilitador ve las cosas también desde la óptica de la pedagogía, desde la educación. Entonces, ¿cómo estas dos ópticas que son diferentes, ya sea por contexto, por estudio, por edad, las debemos fusionar? Las debemos fusionar, volvemos, ¿con qué fin? Para que se logre ese aprendizaje significativo y llame esa atención a nuestro participante. Y por último estaríamos hablando de esa flexibilidad. ¿Cómo se debe entender a los adultos? Al poseer una carga educativa formativa llena de experiencias previas o cargas familiares, económicas, que necesiten lapsos de aprendizaje acordes con sus actitudes y sus destrezas. Recordemos otra vez, los contextos son totalmente diferentes. En las situaciones que muchos de ellos de pronto no tuvieron esa facilidad económica de poder ingresar al aula y están accediendo a ellos después de determinada edad, de una edad ya de pronto donde sus hijos ya estudiaron, ya son profesionales, y entonces los hijos son quienes de pronto les están colaborando, o simplemente él quiere también por sus propios medios costearse su estudio y no cuenta con estos suficientes recursos como él le tardó de pronto un poco, pero pudo llegar y acceder a la educación. Y él lo hace, ¿por qué? Porque él quiere, porque él desea y debe. Es algo que es importante en este caso y a la vez también es una gran diferencia que el participante cuando llega al aula es porque se siente convencido, porque le nace, está motivado a estudiar, y en cambio el estudiante joven o el niño lo hace porque en muchísimos casos o en la gran mayoría, nuestros padres son quienes matriculan los niños y el niño llega a estudiar, pero muchas veces llega es porque es ese deber ser que nos han inculcado, nos han enseñado, y el adulto sí lo hace por motivación propia. Bueno, hablamos entonces de unas semejanzas. En esas semejanzas podemos ver que la pedagogía y la andragogía presentan unas metodologías de enseñanza y aprendizaje. Sea para trabajar con niños como para trabajar con adultos, se deben tener claras cuáles son esas metodologías que yo voy a dar a conocer, que voy a compartir con estos grupos. ¿Cierto? No puedo yo llegar al aula a improvisar, sea preescolar, sea básica primaria, básica secundaria, yo debo tener muy claro cómo va a ser ese norte de esa clase para que tenga un éxito como tal.
debe haber una participación activa, claro, porque si hay una participación activa, ¿qué me quiere decir? De que mis estudiantes están prestos a aprender, están motivados ellos a aprender, a participar, porque ven que esta clase es llamativa y fuera de que es llamativa, genera un impacto no solamente para su vida, sino para ser parte de esa sociedad o ese futuro. El mismo objetivo de formar y educar al ser humano es ese objetivo primordial que nosotros debemos tener con nuestros adultos. Entonces, siempre debemos formar, educar ese ser humano o ese grupo en cuestión que nosotros tenemos en este momento. Vamos a hablar también de unas innovaciones en ese proceso educativo para lograr un aprendizaje significativo. ¿Qué quiere decir? Pues que yo tengo que, si veo que una estrategia o una metodología no me está sirviendo, no está generando ese impacto a mis estudiantes, a mis participantes, pues yo tengo que buscar otra alternativa. Debo salir corriendo o buscar otra y generar como, bueno, si esta no me funcionó, entonces busquemos esta otra. Y si no funcionó esta, entonces busco otra estrategia, pero el hecho o lo que yo debo hacer, mi preocupación como docente es que genere impacto, que genere ese impacto y que sea significativo para ellos. ¿Por qué? Porque el participante, él lo que hace es, después de haber visto su clase, él quiere corroborar que si lo que el maestro le enseñó es totalmente cierto y quiere empezar a comprobarlo. Algo que de pronto en el caso de nuestros estudiantes con chicos, con niños, enseñaron un tema y pues ellos con el transcurrir van viendo de que esta temática sí se da o no se da. Con los adultos no. Él quiere respuestas y quiere corroborar si como él aprendió es el proceso adecuado como adulto lo que le enseñó la experiencia o lo que le está enseñando el maestro desde el aula. Ahora vamos a ver una de esas semejanzas en el cual nos habla del buen trato aquí en este video, que cómo utilizar unas herramientas, ya sea para jóvenes, para niños, como para adultos, puede funcionar. Pero volvemos siempre de que sea significativo, que sea participativo. Vamos a prestar atención porque hay unos momentos en el cual es una actividad donde manejan solamente lenguaje corporal, no hablan. Entonces debemos estar un poco prestos a ello.
quisiera expresar las diferencias que he encontrado en las dos situaciones. A ver, el personaje, el niño, le quita, ¿qué le quita? El helado. Le quita el helado a quién? A la niña, ¿verdad? A su compañera, porque se supone que son compañeros. Y el otro personaje, ¿quién era? El mayor. Estamos analizando la primera situación. Es todo dentro de la escuela. Dentro de la escuela, ¿dónde está el papá? Otro compañero. Sería su otro compañero. ¿Creen que actuó bien el otro compañero? Sí. El tercer compañero. ¿Por qué actuó bien? A ver. Levanten la mano porque era participante. Porque le controló cuando estaba ahí, ¿verdad? Porque le controló. Muy bien. ¿Ustedes hacen esto? Sí. A veces. Ya. Ahora analizamos la segunda situación. ¿Quién quiere hablar sobre la segunda situación que hemos observado? En vez de que le su helado, la compañera comparte con su compañero. ¿Le quitó el niño el helado? Compartió. ¿Tú crees que fue correcta la manera de actuar del niño que tenía hambre, tenía muchas ganas de helado, ¿no es cierto? Tenía muchas ansias de comer helado. Pero él, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Se va y le quita? ¿O qué hace? A ver, lo roba. Le pide. Y le pide por favor. Le pide por favor que le. La niña, ¿acepta o no acepta? Sí. La niña le acepta y después le pide que le da a su compañera. Ustedes tengan gracias en las dos ¿cuáles situaciones de maltrato de correctivo? Por ejemplo, acá ha puesto golpear a sus compañeros. ¿Qué es el maltrato? El maltrato sería respetar la integridad física de mis compañeros. El golpear significa atentar contra su integridad física. El segundo grupo, 4. ¿Quién de ustedes van a hacer? A no pelear, ni a gritar, ni a ser amable con todos sus compañeros. Gracias. Bueno, entonces, ¿qué podemos nosotros decir con el video que acabamos de ver? Podemos ver entonces esos principios de la andragogía y también que se puede aplicar con los estudiantes de básica primaria. Entonces, vemos que hay una participación, es una participación, debe ser total. Si no hay participación en un aula, yo creería que es de uno preocuparse, uno como docente, porque uno puede ver que algo está fallando, no está generando como ese interés como tal para nuestros estudiantes o nuestros participantes cuando ellos no quieren participar. O de pronto al estudiante le está pasando algo y se siente preocupado y por ello
tampoco está como en su mejor momento de querer participar. Entonces, ¿qué debo hacer? Yo como docente también indagar y conocer un poco, adentrarme un poco en la vida de los estudiantes o de los participantes, del por qué ellos reaccionan, digamos, o actúan de cierta manera en el momento que están en clase. Puede que haya una desmotivación por parte del docente o una desmotivación a la materia o problemas familiares o algo. Entonces también podríamos ver en qué momento y estado se encuentran nuestros participantes y estudiantes. También vemos que hay una horizontalidad porque los estudiantes también ellos comparten su punto de vista, lo comparten con el maestro. Ellos dicen si están de acuerdo o no, pero en el caso de los adultos, ¿qué hacen? Pues ellos de pronto comparten más desde su experiencia y cómo les fue y qué consecuencias les generó, digamos, cierta acción, si fue de un carácter positivo o si fue esta de un carácter negativo. Entonces, ¿cómo puede influenciar? Y también vemos en la parte de esa horizontalidad cómo el docente también desde su experiencia y desde ya su teoría, desde su conocimiento, él aporta. Él también hace ese aporte para poder funcionar y poder crear un solo conocimiento. Y vemos que es flexible. En este caso, veíamos que estaban hablando acerca del buen trato. Podemos hablar del buen trato desde netamente lo magistral. Y yo les puedo decir a los estudiantes, bueno, van a leer X y el libro o de la página tal a la página tal, o van a buscar en un diccionario que es buen trato y simplemente ellos empiezan a responder o dan lo que encontraron, van a responder lo que encontraron o investigaron. Pero también yo puedo decir, vamos a hacer una actividad acerca del buen trato, vamos a hacer dramatizados, nos vamos a inventar una canción, vamos a hacer unas coplas, una dramatización, vamos a hacer una obra de teatro de mimos que muestran acciones de lo que es buen trato y de lo que no es buen trato. Entonces vemos que es flexible. También puede ser flexible y hacer este tipo de actividades con los adultos. Lo podemos hacer volvemos desde lo tradicional, desde lo magistral. Podemos también generar alternativas, podemos generar ciertas estrategias, actividades lúdicas, que dibujen, que ellos hagan una obra de arte donde expresen qué es el buen trato o teniendo en cuenta su vida, que reciten algo que hayan vivido, donde pudieron ellos sentir y ver esa experiencia de buen trato en su momento o un hecho histórico. Bueno, en fin, estrategias miles nos pueden surgir para trabajar estos temas. ¿Qué conclusiones a las que podemos ir llegando? Uno, en la andragogía no solamente es para hacer una alfabetización, para hacer cursos, volvemos, de macramé, de costura, de cursos de Excel, cursos cortos, cursos un poco largos. Puedo trabajar en cualquier área de conocimiento, sea matemáticas, sea ética, valores, sea lenguaje, literatura, y lo hemos podido ver también a manera de nuestros ejemplos, en el cual los hemos compartido, donde trabajamos también lo que es ese buen trato con las personas, ese buen trato también conmigo mismo. Entonces, pues, ¿qué podemos decir aquí? Ya vimos lo que fueron esas semejanzas entre pedagogía y andragogía. Ahorita vamos a ver también lo que son esas diferencias de pedagogía y andragogía. Yo veo que como hemos hablado acerca de la andragogía por todo este buen rato, creo que ustedes también ya tienen otras semejanzas, que sería bueno que ustedes también lo compartieran a manera de una mesa redonda, lo compartieran con su
equipo con sus compañeros, que es la andragogía. ¿Listo? ¿Y cuáles son esas semejanzas y cuáles serían esas diferencias entre estos? Entonces, como primera diferencia entre pedagogía y andragogía, que el profesor decide cuál va a ser como todo ese proceso pedagógico, cuál va a ser esa línea que se va a llevar durante ese calendario o ese año lectivo escolar, que se lleve como esa ruta. En el caso de la andragogía, el adulto es quien decide qué le interesa aprender. ¿Qué nos quiere decir? En el momento que el adulto decide matricularse a hacer su curso de alfabetización, él aquí ya decidió que quiere aprender, quiere alfabetizarse, quiere nivelarse, quiere hacer un curso de cocina, ha tomado la decisión de estudiar cocina, de aprender. Pasamos a la siguiente. El alumno aprende para triunfar de una manera académica. Aquí ya lo estaríamos hablando de pronto de una manera ya más magistral. En el caso de la andragogía, el adulto aprende para progresar en la vida. Claro, como él se ha visto a lo largo de su vida que el tener un conocimiento lo ha visto obligado a hacerlo, a perfeccionarlo a su manera, él por qué ingresa al aula, porque él quiere aprender a utilizar este tipo de estrategias en su vida diaria. El profesor exige a sus alumnos. En este caso, en la andragogía, los alumnos son quienes le exigen al profesor, quienes al ver de que ellos tienen tanta experiencia y que la vida misma les ha enseñado una serie de conocimientos, entonces el docente, el facilitador en este caso, es el que tiene que conocer un poco más en qué contexto vive, cómo es la vida de este grupo de personas y generar estrategias de aprendizaje para que el estudiante, los participantes, perdón, lo vean de una manera más amena y genere ese impacto. El adulto es dependiente. Aquí en este caso podemos decir que el adulto es autónomo en ese proceso de esa formación, que sea motivante, que sea, él se motiva cada vez más. El simple hecho de él corroborar teoría con práctica es porque él quiere ver y se estimula a seguir continuando en ese proceso de formación y no simplemente en conformarse en aprender algo, o si ve que no causa como ese impacto o algo, entonces deserta o deja el aula. Vamos entonces a la experiencia del alumno, es poco relevante en el caso de la pedagogía. En el caso de la andragogía, estaríamos hablando de que esa experiencia es clave para ese proceso de formación de los adultos. Recordemos que el facilitador es quien debe tomar como referente la experiencia que tienen los participantes para poder generar su clase, y entonces por ello es vital esa experiencia, ese bagaje que él tiene para que estas temáticas sean de impacto. El alumno, podemos decir que acumula una serie de aprendizajes en su trayectoria. Lo vemos también que acumula sus aprendizajes, sea en un periodo académico, en un año lectivo escolar, y van mirando, van corroborando si el estudiante ha asimilado los procesos o no, y tendrá que reforzar si en tal caso no los ha asimilado. Pero aquí volvemos al alumno como que acumula una serie de aprendizajes. El adulto, ¿qué es lo que hace? Aplica estos aprendizajes, los vuelve prácticos. Mira si se da o no se da, se corrobora, y él los mantiene vivos, constantes, de que no fue simplemente voy a aprender la célula
y mañana voy a aprender el sistema nervioso y son dos cosas totalmente diferentes, no, sino él trata de integrar el tema de la célula al sistema nervioso y empieza a investigar un poco más y a fusionar y a mirar de cómo la célula hace parte de ese sistema nervioso central. Vamos entonces al siguiente tema, del cual nos dicen que el aprendizaje se orienta en unos contenidos. Entonces, cuando el docente dice, bueno, hoy vamos a ver los animales salvajes, listo. Simplemente él está orientando y él va dando ese tema de los animales salvajes y ya. En el caso de la andragogía, el aprendizaje se orienta a los problemas. ¿Cuál podría ser uno de esos problemas? Un problema referente a los animales salvajes. ¿Por qué yo no puedo tener un león en la casa? ¿Qué pasaría si yo tengo un león en mi casa? ¿Cierto? Pues, ¿qué pasaría? Pues me puede comer, puede pronto hacerle daño a un familiar, a un ser querido. Y es lo que menos queremos. Entonces, por ello, los denominamos salvajes, no solamente también por el modo de cómo se comportan, sino también su tamaño y demás factores, su alimentación y demás. Entonces, vemos esta gran diferencia. Otro ítem, las motivaciones de los alumnos son de carácter exterior. En este caso, en la andragogía, con nuestros adultos, ya con nuestros participantes, las motivaciones del adulto son de carácter interior. ¿Qué nos quiere decir? Que ello lo quiere interiorizar, lo quiere volver práctico a su vida, de que lo que él aprendió sea un conocimiento significativo, que lo pueda trabajar desde cualquier área, en cualquier área, cualquier momento, y lo pueda aplicar a su vida diaria. Entonces vemos estas diferencias que hay entre pedagogía, andragogía y, como les decía ahora, así como nos surgen también otras semejanzas más, también nos pueden surgir otras diferencias más. Los invito también a que en el momento que estén de pronto socializando esas semejanzas, también socialicen esas diferencias que ustedes encuentran entre la pedagogía y la andragogía. A continuación, vamos a ver un video acerca de lo que cómo se ve o cómo lo perciben los estudiantes, que no es una clase que genere impacto, que no es llamativa, que no les genera ningún interés. Y lo estaríamos llamando como un vivo ejemplo a lo que no es una clase en el cual se utiliza la andragogía. Vamos a prestar atención a lo que nos quiere dar a conocer y esta reflexión que nos puede generar este video. Francamente contraproducentes por lo que necesitaba
Bueno, entonces vimos un vivo ejemplo y creo que no se aleja de no se aleja de nuestra realidad lo que estamos hablando, de lo que no es andragogía, de lo que percibimos en nuestras aulas de clase desde el trabajo con niños, el trabajo con jóvenes, el trabajo con adultos. Vemos que las herramientas tecnológicas son buenas, pero entonces vemos también el mal uso que se está haciendo de esta, también el simple hecho de mientras un docente está dando clase, los estudiantes están whatsappeando, están en redes sociales, están viendo otros temas que de pronto son más de su interés y muchos de nosotros nos genera cierto malestar, nos angustia, nos pone nerviosos, vemos que no es de interés, entonces uno no sabe de pronto cómo actuar, se puede llenar uno en determinado momento de angustia, de malestar, llegando a que de pronto a responderle de mala manera al estudiante. ¿Por qué? Porque está pegado a su celular, no está prestando atención y uno se esforzó para preparar su clase y ver que de pronto no está haciendo lo que se debería hacer en el momento, no es significativa y no solamente dispersa a uno, sino está dispersando al resto del grupo. Entonces genera como cierta frustración como docentes. Y es lo que de pronto debemos tener nosotros o tenemos unas reglas establecidas. Algunos docentes hacen ello en el momento de ingresar al aula. Por ejemplo, en algunas instituciones educativas tienen prohibido llevar el celular los estudiantes porque se puede perder o porque no prestan atención, como veíamos en el ejemplo. Bueno, cada institución es libre, digamos, en tomar estas estrategias frente a al uso de las TIC. Entonces, vemos que por parte y parte están fallando porque las tecnologías no están siendo utilizadas de manera adecuada, de pronto el docente es un poco tradicional para dar un tema y pues no generó ese impacto en los jóvenes y por ello se desconcentraron y están haciendo otro tipo de actividad. Y es lo que no debemos hacer con nuestros adultos, de simplemente yo limitarme a hablar, sino también de hacer ejercicios prácticos, ejercicios lúdicos, llevar una clase de pronto con un video, no siempre llevar la misma línea. Si hoy manejé un ejemplo, el tablero, entonces, bueno, para la próxima clase, entonces vamos a hacer una salida pedagógica. Vuelvo para la siguiente manejamos cuaderno, para la siguiente vamos a hacer un collage, pero entonces el docente, o en este caso, el formador, ¿qué es lo que tiene que hacer? O el facilitador, tiene que observar, estar en constante observación y no dejar de que esa atención se vaya a perder de los estudiantes, porque pues si se pierde ya perdería el objetivo como tal de la clase. ¿Listo? Bueno, y ahora entonces vamos a ver cómo sería una clase donde apliquemos andragogía, cómo es la actitud del docente o del facilitador, cómo es la actitud que tienen nuestros participantes, nuestros estudiantes, cómo de pronto este tipo de herramientas dirán de pronto ustedes en este caso, no, pero es que esto es una clase, yo no tengo niños, yo no tengo adultos, perdón, mi grupo es un grupo de niños, pero de pronto me puede ser útil para trabajarlo en estos momentos o para el siguiente año, cómo lo puedo trabajar en el aula de clase, sea con un grado de quinto, con un grado de sexto, con un preescolar. Entonces, también puedo hacer uso de estas herramientas y volvemos a esa observación que el facilitador debe tener
para ver si en primera instancia cuál fue la actitud que tuvieron los estudiantes, si la cogieron bien, si este tipo de estrategias sí funcionan o no, si no están motivando a nuestros participantes, qué herramientas yo debo tomar para que facilite estos momentos. Estas sesiones deben ser, volvemos, de un impacto y de total interés. Bueno, entonces ahorita nos disponemos a ver cómo sería nuestra clase de andragogía. La dinámica del día de hoy se llama la batalla de los números. Una vez que hayas dividido al grupo en dos equipos, en este caso nosotros pusimos el equipo celeste y el equipo rojo, se le entrega a cada equipo en unos papeles números del 0 al 9. Cuando ya le entregaste los papeles al capitán del equipo, se tienen que organizar justamente por los participantes y ver quién tiene cada uno de los números. 25, se tienen que juntar el 2 con el 5 y venir rápidamente acá. Si vieran que hay trabajo en equipo, esos equipos van a poder funcionar, ¿sí? Y tienen que venir acá y mostrarlo como en la cámara. Al mismo 0, rápidamente, es como un concurso. Punto para ellos. 38. 38. Ninguno ganó. Sin el número 32. ¿Ya? Punto para ellos. Vamos con el siguiente. 321. Usted allá. Vamos. 903. Allá. 124. Allá. 738. No. Bueno, aquí vimos cómo sería una clase de andragogía con jóvenes. Esta misma estrategia yo la puedo implementar con adultos, en el cual puedo que el adulto reconozca el concepto del número y también lo puedo trabajar, le puedo adicionar lo que son equivalencias. Entonces puedo decir, bueno, los que tienen el cartón entonces conforman el número como tal y los otros, el resto del grupo va a realizar la equivalencia, lo que equivale ese número que nos quiere dar a conocer. Entonces, bueno, si nos dicen, sale el cartón número 40, listo, vamos, entonces se busca entre el grupo, las personas que tengan el número 40 salen y puedo hacer, no sé, 40 cositas, 40 manzanas, palitos, piedras, bueno, en fin, aprovechemos ese contexto, aprovechemos lo que nos quiere, los recursos que nos dan. Puedo también hacer uso de esos materiales, de material reciclable, del material que me da el medio. Es muy similar, no sé si de pronto ustedes se acuerdan o de pronto donde ustedes están se llame igual. Puedo jugar al rey manda. El rey manda a que traigan 3 zapatos de color verde. Entonces vamos a trabajar lo que es el concepto de color o la teoría de la cromación y la degradación de los colores. Entonces necesito primero trabajar con el color pleno y vamos a hacer esta dinámica. Listo. Busquemos esas alternativas.
vamos a hacer la ambientación en el salón de ese tema. Bueno, vamos a hablar entonces acerca del Día de la Independencia. Vamos a hacer una ambientación acerca del Día de la Independencia y todos van a llevar algo característico o nos vamos a disfrazar, vamos a llevar trajes de época, de cómo se vestían, cómo eran esas vivencias en ese tiempo, las vamos a llevar a cabo. La idea es que empiece a generar un impacto en todos los aspectos, desde antes de iniciar la clase, un durante y un después de esa clase, que podamos corroborar. Entonces, cuando yo de pronto, si les digo, bueno, entonces van a investigar qué sucedió, yo ya les he dado mucha información y ellos también tienen que hacer parte y lo van a hacer con total motivación, porque claro, se disfrazaron, el salón fue ambientado, se hicieron muchas cosas y para él es llamativo. El hacer uso de nuestra cultura, de nuestras tradiciones. Bueno, entonces algo típico de nuestra región lo vamos a llevar y podemos hacer una clase volvemos, la clase de matemáticas llevando un postre típico de mi región. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un compartir. Bueno, pero simplemente trajeron una sola torta de, no sé, de lo más característico, representativo que sea de su región, y somos 25 personas. ¿Cómo la vamos a compartir? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, la vamos a dividir, la vamos a fraccionar en cantidades iguales, o bueno, para los estudiantes que son más bajitos o los que poco comen, entonces le damos un poquitico nomás, un tanto por ciento. Para los que son de buen comer, entonces le damos un poco más, un 60%. Y para el profesor, entonces le damos, ya sea ustedes dirán, bueno, no, el profe me cae bien, entonces le damos un 60%. No, el profe está muy gordito, entonces le vamos a dar un 10%. Mentira, fue un chiste aquí. La idea es, ustedes ya buscan esas estrategias, ustedes buscan esas metodologías y dependiendo del tema, pues así vamos nosotros a preparar nuestra clase. Vemos que ¿qué podemos ver de todo esto? Que a pesar de que iniciamos con algo que de pronto nunca habríamos escuchado de la palabra andragogía, y decía, bueno, ¿y eso qué es? Eso suena raro, eso suena difícil. Pero en este momento hemos visto que la andragogía, ¿qué es? A ver, ¿quién de pronto se acuerda? Sí, es ese aprendizaje para los adultos, ese es especial, es ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo como docente, yo como busco esas estrategias para poder llegar al adulto, para que al adulto le genere un aprendizaje que sea significativo y él se motive cada día más por aprender, por estudiar, por motivarse, por continuar sus estudios. ¿Quién quita que, porque la idea no es solamente que él haga una alfabetización, hizo su alfabetización y ya, y no volvió, no, sino bueno, terminó sus estudios de colegio, entonces ahorita lo vamos a motivar para que ingrese a la universidad. Qué rico que este adulto decida llegar al aula, decida hacer una carrera técnica, una carrera profesional y quien quita que al cabo de unos años nos muestre ese diploma y nos diga, vea, profe, empecé en alfabetización y ahorita soy un ingeniero, soy un arquitecto, soy un maestro, gracias a usted. Qué chévere, qué bonito sería y es algo que también a nosotros nos gratifica. Bueno, estaríamos nosotros dando como esa terminación a lo que es el tema de la andragogía, pero entonces nosotros tenemos que también, nos queda algo como medio pendiente, que es esa infografía. En esa infografía, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar cuáles son esas características que tiene o presenta el adulto. ¿Cuáles serán esas características? No sé de pronto
si ya tanto que nosotros hemos hablado, ustedes puedan tener una luz acerca de ello. Entonces nos dicen que tiene un autoconcepto, una formación, él tiene una imagen clara de quién es él, qué hace él, tiene esa imagen totalmente clara. También otra característica, que él cuenta con una experiencia, y esa experiencia es fundamental para ese desarrollo que me va a ayudar también como una estrategia de carácter lúdico, pedagógico para mi formación. También tiene una prisa de aprender, me da unas orientaciones para generar ese tipo de aprendizajes, y hay una motivación constante en el aprendizaje. Entonces, esas son características únicas para la persona que hace parte, para nuestros participantes, para la andragogía como tal. Recordemos, nos hablan de unos tips, entonces el trabajo en grupo, el hacer ensayos, el tener en cuenta la experiencia, el hacer uso de las herramientas, el uso de las TIC, pero entonces tampoco llegar al exceso, como vimos en el video, de no hacerlas de un uso adecuado, sino saberlas utilizar. Entonces, para el momento de la investigación, para investigar, para generar ejercicios prácticos, poderlas incorporar al aula. ¿Listo? Y también estaríamos hablando de lo que es ese trabajo, es hacer ensayos. Ya cuando él haya socializado, haya investigado, haya hecho varias cosas, pueda también él hacer un ensayo o una reflexión de ese proceso. Si fue bueno, qué le llamó la atención, si hubo una participación, qué fue lo que más le generó impacto y qué le gustaría de pronto que cambiaran en ciertos aspectos. Por último, en nuestra infografía tenemos como especie de unos rincones. En esos rincones nos dan unas estrategias. Entonces, ¿yo cómo voy a trabajar? ¿Cómo podría trabajar las matemáticas utilizando una serie de materiales, haciendo con juegos tradicionales, un bingo, un dominó, trabajando con regletas, con bloques lógicos, material del medio, material reciclable, un cuadernillo, lápiz? Hay un rincón del arte, un rincón de la creatividad, cómo yo puedo aflorar toda esta creatividad en este rincón, un rincón de literatura, en este rincón de literatura puedo aprovechar entonces disfraces, puedo aprovechar con biblioteca, ¿por qué no? Como nos mostraron en la película, vamos a realizar una obra teatral acerca de, ¿quién quita? Sí, también del Quijote de la Mancha, la podríamos dramatizar, hacer diversas cosas, pero teniendo en cuenta también nuestros rincones. Entonces, los invito para que ustedes puedan llegar y puedan conocer un poco más y les pueda ser útil para este trabajo en grupo, y este trabajo no solamente dentro del aula, sino también fuera del aula, y que se pueda también compartir. Bueno, no siendo más, hasta aquí llega nuestra clase de lo que es andragogía. Aquí termina nuestra sesión. Agradezco a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAP, por este espacio, por permitirme compartir con ustedes este tema, que es un tema tan bonito, tan llamativo y que nos enamora, en poderle llegar y poder enamorar también a nuestros adultos para que ingresen al aula, no hacerlos a un lado y no dejarlos con esa visión de que por ser adultos ya no tiene sentido volver al aula, sino que antes, que siempre se vean motivados en continuar, en seguir, ya sean haciendo cursos de alfabetización o cursos, volvemos, de
de cocina, de macramé, de muchas cosas que ellos se puedan poder desenvolver. Bueno, hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, muchos éxitos y muchas bendiciones para todos ustedes. Que estén muy bien, una feliz tarde para todos.